Estamos alegres. Aleluya. Es un privilegio de parte de nuestro Elohim, Yahweh el Shaddai. ¿Quién es Yahweh? La gente dice, pero ¿quién es Yahweh? El verdadero, el legítimo, el creador de los cielos y la tierra. Tiene un nombre verdadero y su nombre es Yahweh. ¿Sí? Hoy traemos un tema muy importante para compartir en este lugar y se llama los nombres falsos de las naciones. Amén. Así que nuestro Abba Yahweh, pues sabemos de que Él está haciendo las cosas en nuestras vidas. Nuestro Abba Yahweh es el único, el verdadero Elohim de Israel. Amén. Mucha gente puede decir, a veces hay gente que habla solo por hablar, ¿verdad? Es como un ciego, ¿verdad? Dice la misma escritura, ciego que guía a otro ciego, dice, cae en el mismo hoyo, en el mismo agujero. Así es la persona cuando no conoce de conocimiento a Torah, no conoce nuestra cultura hebrea, no conoce de esto y solamente hablan por hablar. Amén. Así que nosotros estamos acá para poder nosotros declarar ese nombre. Mucha gente dice, pero que ustedes son los apóstatas, ustedes son los herejes que han de venir en los posteros tiempos, ustedes son una religión más. Les queremos decir a las personas que nos escuchan de que nosotros no somos religión. Nosotros no somos una doctrina más en Sonsonate. Nosotros, oiga, andamos proyectando la verdad y esa verdad se llama Yahweh. ¿Amén? Una religión, oiga, las religiones son las que apartan al ser humano de la presencia del verdadero Elohim de Israel y su nombre es Yahweh. Amén. Hoy las religiones han caído, oiga, en el lazo del cazador, han caído en la trampa del maligno, adorando a Jesús, oiga, a Jesús. Amén. El hijo de la iniquidad. Y lo podemos decir abiertamente porque es la realidad, mi amado, es la realidad. El ser humano ha sido engañado a través del lazo del cazador. ¿Qué es el lazo del cazador? Las Biblias. Amén. Mas al principio de la creación, cuando el Elohim de Israel habló con Adán, oiga, le dio instrucciones. Habló, se identificó con Adán. Luego, mi amado, observe, luego se le presenta en el capítulo 17 de Bereshit, Génesis, se le presenta a Abraham. Y haré un pacto contigo, le dijo, por todas tus generaciones. Le estaba dando instrucciones. Luego viene, observe, Yahweh se le presenta a Moisés y le dice, ve a Egipto a sacar a mi pueblo de la esclavitud del faraón. Y le dijo a Moisés, ¿cómo te llamas? Y le dijo, yo soy Yahweh. Amén. En el idioma original hebreo le dijo, yo soy Yahweh. Amén. Luego usted puede ver la historia. Israel ha venido todo el tiempo. Se le entregaron las 2 tablas de piedra. Se le entregó instrucción. Se le entregó Torah. Y oiga, Israel todo el tiempo ha venido cargando con la Torah. Lastimosamente había un castigo para la casa de Israel y un castigo para la casa de Yahudá. Capítulo 4:4 del libro de Ezequiel. 390 días para la casa de Israel. Y 40 días, un año por día, que Ezequiel iba a redimir por las 12 tribus de Israel a causa de la transgresión de lo que ellos habían cometido. Para la casa de Israel, las 10 tribus de Israel, habían 2730 años que hemos andado dispersos por todas las naciones, oiga, adorando a Jesús, a Jehová, a Dios, al Señor, a Jesucristo. Pero ahora los 2730 años se cumplieron en el 2008 para el 2009. Estamos en el tiempo de la restauración del verdadero nombre del Elohim de Israel y su nombre es Yahweh. Amén. Y su nombre es Yahweh. Aquí puede decir alguien, no, pero que ustedes son los, dice en la Biblia, ¿verdad?
vendrán falsos profetas en los últimos tiempos, ¿verdad? Herejes y no sé qué. Le explico algo, una profecía, Joel capítulo 2, 28. Oiga, dijo el vidente, el profeta Joel, en los postreros tiempos Yahweh enviará su poder, oiga, su poder sobre su pueblo Israel. Hechos capítulo 2 dice que habían 120 en número reunidos allá, dice, oiga, en Jerusalén, mal llamado el aposento alto, y dice que los que estaban reunidos eran judíos. Amén. Y dice que vino el poder de Yahweh sobre su pueblo y empezaron a hablar en diferentes idiomas. Ahí se cumplen los postreros tiempos. Muchos dicen, no, hoy estamos en los postreros tiempos. Qué engaño, ¿verdad? 5:39 del libro de Yahanán, Juan dice, escuadriñen las escrituras, que os parece que en ella encontraremos la vida eterna. Mucha gente ha sido engañada, oiga, por muchas personas que solamente les andan comentando, les andan dando, oiga, una doctrina que están bendecidos, prosperados y en victoria, oiga, les proyectan una salvación y nada que ver que es una realidad. Amén. 4:12 del libro de los Hechos dice lo siguiente. Hechos 4:12. Se le dio un nombre que es sobre todo nombre, no dado a ningún ser humano en la tierra, ni arriba en los cielos, en quien podamos ser salvos. Ese nombre solamente lo tiene el dador de la vida. Amén. Aquel que vino a Israel. Aquel que, oiga, anduvo en Israel. Aquel que anduvo con una cultura hebrea. Aquel, oiga, que anduvo haciendo prodigio en Israel, sanidades, liberaciones. Él es un Yahudí de la tribu de Yahudá. Amén. Él fue el que dio la vida en realidad. Y por lo tanto, oiga, él tiene una cultura hebrea. Es un judío de nacimiento. Es una persona que nació en Israel, vivió en Israel, muere en Israel, resucita en Israel y da promesa a Israel. Así que él, el dador de la vida, tiene un nombre, uno. ¿Sí? Un nombre, y ese nombre es Yahshua. Amén. No es Jesús, no es Jehová, no es Dios, no es el Señor, no es María, no es la Virgen de Fátima, no es la Virgen de Guadalupe. El Salvador de nuestra vida se llama Yahshua. Amén. Él es el dador de la vida. Así que nosotros acá servimos y adoramos con entendimiento, con conocimiento. Amén. Dice acá, mi amado, vamos a iniciar con esta enseñanza muy bonita, pero sin antes decirle al pueblo, y es algo que está escrito en la misma escritura. Lastimosamente la gente no lee. La gente solamente se va a sentar a un lugar y le empiezan a proyectar que tiene que diezmar, tiene que ofrendar, que tiene que, si no diezma, está en maldición. ¿Sí? Pero la pregunta es, ¿el diezmo de dónde agarra? No el diezmo, lo agarra del Antiguo Testamento. ¿Sí? Entonces, oiga, y no creen en el antiguo, solamente creen en el nuevo. Nosotros somos, oiga, creemos tanto en el primer pacto como en el pacto renovado. Y ese pacto lo hizo con la casa de Israel y con la casa de Yahudá. Los nombres falsos de las naciones de hoy en la actualidad. ¿Cuáles son los nombres falsos que ahora han engañado al ser humano, haciéndole creer que solamente con aceptar a una persona ya son salvos? Mire el engaño que ha habido por mucho tiempo. ¿Sabe por qué? Porque no hay otro nombre dado a los hombres en la tierra en quien podamos ser salvos. La pregunta es, ¿usted ha escuchado que alguien se llame Yahshua, que un hombre, ser humano, se llame Yahshua humanamente? ¿Usted alguna vez había escuchado que alguien se llame Yahshua? Ahora le hago otra pregunta. ¿Usted ya ha escuchado que algún ser humano, un humano de la tierra, se llame Jesús? ¿Ha escuchado usted que alguien se llame Jesús? Hay muchos Jesuses en la humanidad, oiga, muchos Jesuses que se llaman seres humanos que se llaman Jesús. Y allí a mí me dice la misma escritura que se le dio un nombre que es sobre todo nombre no dado a ningún hombre en la tierra en el cual podamos obtener la salvación. Y su nombre es Yahshua. Un solo nombre, oiga, un solo mediador entre Yahweh y los hombres, y su nombre es Yahshua.
Aquí no hay dos, no hay tres, no hay cuatro. Lo que, oiga, las religiones han venido agarrando hoy en la actualidad. Oiga, las religiones tienen que escapar del lazo del cazador, hacer techubá, arrepentimiento, volver a casa, oiga, y tener a Yeshua como su salvador en su vida. Amén. En el libro de Yahanán, Juan capítulo 10:30 dice lo siguiente: yo y mi padre, yo y mi Abba Yahweh, dice, uno somos. ¿Cuántos dice que son? Uno. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Escucha, Israel, el creador de los cielos y la tierra, Yahweh uno es. Aquí no hay dos, no hay tres. Las naciones, oiga, el paganismo ahora, ¿a cuántos adoran? Andan adorando a Jehová, a Jesús, al Señor, a Dios, a Jesucristo. Mire, tienen 5 seres desconocidos. Tienen a 5 personas en su vida. Tienen a Jehová, a Jesús, al Señor, a Dios, a Jesucristo. Y a mí la Escritura me dice, oiga, yo y mi Padre, dijo él, uno somos. 4:12 del libro de los Hechos, se le dio un nombre que es sobre todo nombre, no dado a ningún hombre en la tierra, en el cual podamos ser salvos. ¿Cuántos Jesús hay ahora en la actualidad que se llamen Jesús? ¿Cuántos hombres? Muchos. Entonces los han engañado. La salvación se obtiene a través de Yeshua, a través del Redentor de Israel, y su nombre es Yeshua. Nació en Israel, vivió en Israel, muere en Israel, resucita en Israel, da promesa a Israel y vuelve a Israel. Sencillo de entenderlo, ¿verdad? Todo apunta a Israel. Yahanán Juan 17:6 dice lo siguiente: yo di tu nombre a conocer a la gente que me diste del mundo. Ellos eran tuyos, tú me los diste y han guardado tu Torah, tu instrucción. Amén. Mire, y yo di a conocer tu nombre. Tu nombre, no dice nombres. Habla de un nombre. Y ese nombre es Yeshua, en el cual el ser humano puede obtener salvación y vida eterna. Amén. Juan 17:11 dice lo siguiente: ahora ya no estoy más en el mundo, sino que tu nombre, oiga, ahora ya no estoy más en el mundo, sino que estoy viniendo a ti, Abba Kadosh, Padre apartado. Guárdalos por el poder de tu nombre, de tu nombre. Oiga, la protección se obtiene a través del nombre de Yeshua. Amén. Que a mí me has dado para que ellos sean uno como nosotros somos uno. El creador de los cielos y la tierra, Yahweh es su nombre y uno su nombre. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro, no hay 5, sino que solamente hay un nombre en el cual reside la salvación a nuestras neshama, a nuestras vidas. Amén. En el libro de Yahanán, Juan 17:21 dice lo siguiente: Juan 17:21, para que todos puedan ser uno, así como tú, Abba, estás unido a mí y yo contigo. Oiga, para que ellos puedan ser uno como nosotros somos. Bien entendido, ¿verdad? ¿Por qué la gente no entiende esto? ¿Por qué el ser humano no quiere entender la realidad, mi amado? ¿Sí? ¿Por qué el ser humano no quiere aceptar la realidad? Quien dio su vida en realidad allá, oiga, allá en estaca de ejecución, no en una cruz como ahora han agarrado las religiones que dicen que en una cruz dio su vida. Oiga, la cruz representa a un demonio y ese demonio se llama Tammuz. ¿Sí? Yahshua tiene una cultura hebrea, nació en Israel y por lo tanto la cruz depende de los romanos, nada que ver con los yahudí, con los judíos. Amén. La cruz, oiga, representa idolatría. Y una de las cosas que el Elohim de Israel aborrece en el ser humano es la idolatría. Que anden adorando esos muñecos de palos. ¿Eh? El Elohim de Israel es vivo, Él vive y vivimos nosotros también, amén. Nosotros no necesitamos andar adorando a un muñeco, a un palo. Nosotros adoramos y exaltamos a un Elohim verdadero que vive, y esa evidencia que Él
nosotros vivimos. Amén. Yahanán, Juan 17:22. El esplendor que tú me has dado, yo también les he dado a ellos, para que ellos sean uno, también así como nosotros somos uno. Amén. La pregunta es, ¿de dónde han sacado tanta cosa hoy en la actualidad, verdad? Le digo por experiencia, ¿verdad? Porque yo he salido de un lugar, ¿verdad? La mal llamado, le llaman el cristianismo, ¿sí? Y en ese lugar yo le pedí a Jehová, le pedí a Dios, le pedí al Señor, a Jesucristo y a todos, eso les pedí. Pero cuando vengo al conocimiento de la Torah, de la instrucción del Elohim de Israel, me doy cuenta que dice, yo y mi Abba, uno somos. Amén. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro, no hay cinco, sino que Él es uno. Amén. Amén. Vamos a ver acá algo muy bonito. En el capítulo 2, 16 del libro de Osea dice lo siguiente. En aquel día dice Yahweh, ¿sí? Yahweh. ¿Quién es Yahweh? El creador de los cielos y la tierra. Su nombre original en el hebreo. Amén. Pero hoy las naciones han agarrado, oiga, los nombres falsos de las naciones. Han agarrado, oiga, los nombres falsos de Roma, como Jehová, como Jesús, como el Señor, como Dios y como Jesucristo. El Elohim de Israel tiene un nombre original, un nombre Kadosh, un nombre puro, y su nombre es Yahweh. Amén. En el cual reside la salvación al ser humano. Amén. En aquel día dice Yahweh, tú me llamarás Ichi en el hebreo. Quiere decir al español, a nuestro idioma, me llamarán mi esposo. Ya nunca me llamarán Baali. ¿Qué significa Baali? Oiga, del griego, ¿qué significa Baali? Baali significa Señor. Señor significa Baali, Baal. ¿Y quién es Baal? La misma serpiente antigua, el maligno. Amén. Osea 2:17. Porque yo quitaré de tu boca los nombres falsos de los Baales como Señor, y ellos nunca más serán mencionados por sus nombres, más bien títulos paganos greco-romanos. Estamos en el tiempo de la restauración. 3:9 del libro de Sofonía dice lo siguiente: en los posteros tiempos yo restauraré su idioma hebreo para que todos me exalten en común consentimiento. Para que todos exaltemos a Yahweh a través del idioma hebreo. Dice la gente, ¿verdad? Pero que ustedes hablan el hebreo y ustedes no son nacidos en Israel. Ustedes son del Salvador y no son hebreos. Entonces no diga aleluya, porque cuando alguien dice aleluya, está diciendo exaltado sea Yahweh. Amén. Amén. Entonces la gente habla hebreo y ni cuenta se ha dado. Aleluya. Si ellos adoran a Jehová, a Jesús, tendrían que decir alelujé, de Jehová o de Jesús. Pero como dicen, aleluya. Aleluya quiere decir exaltación sea a Yahweh ya. Aleluya. Entonces la gente tendría que decir alelujé, en honor a Jehová o en honor a Jesús. Pero están hablando en hebreo, nuestro idioma. Amén. Así que se da cuenta que lo que me conviene lo voy a agarrar y lo que no me conviene no lo voy a agarrar. Nada, conoceré la verdad y la verdad nos hará libre, y esa verdad se llama Yahshua. Estamos en Honduras, Panamá, Costa Rica, estamos en Estados Unidos, estamos en Israel y ahora estamos en Sonsonate anunciando la verdad, y esa verdad se llama Yahshua. ¿Ven? Brinque, salte, el diablo no nos interesa. Aunque nos digan locos, herejes, ¿verdad? La salvación ha llegado a este hogar. Amén. La salvación ha llegado a este lugar. Aunque muchos dicen por ahí, estos están locos, ¿verdad? Son herejes. Una persona con conocimiento, mi amado, jamás va a ser loco. Amén. Somos entendidos para Yahweh. Amén. Lo que hacemos lo hacemos con entendimiento, con conocimiento, con discernimiento.
a través de la Torá, de la verdad del Elohim de Israel. Amén. Y los falsos profetas dicen. ¿Ah? Los falsos profetas dicen. Sí. Amén. Nos dicen los falsos profetas en Sisimitepec. Somos los falsos profetas. ¿Sí? Terrible, ¿verdad? Somos los falsos. Bueno, pues, deberían de invitarnos y nos sentamos a platicar a ver si es cierto. Amén. Por ahí fuimos a un lugar, ¿verdad? Fuimos a un lugar allá por el lado de Ciudad Arce con nuestros hermanos. Nos invitaron, ¿verdad? Y mandaron a llamar a un pastor para que llegara, ¿verdad? A platicar con nosotros. Pero el pastor no quiso ir. Y no llegó, ¿verdad? No llegó. Pero vaya a ver, dice que estamos locos. Si estuviéramos locos, mi amado, nosotros invitamos a quien sea a que venga y nos sentamos, nos reunimos, le vamos a regalar una taza de cafecito con un pedazo de leche en pan, ¿verdad? Nos sentamos, platicamos y conversamos de este conocimiento para que ya no siga engañando a la gente y para que ya no esté llevando a la gente a un lugar de tormento. Amén. Para que ya no le siga proyectando a la persona, oiga, que a través de Jesús son salvos. Porque en realidad la palabra Jesús, oiga, el título Jesús viene del griego. Amén. Mas nuestro Salvador es hebreo. Nada que ver con Jesús. Jesús es del griego y Yeshua es del hebreo. Amén. Dice Jeremías capítulo 8:5. ¿Por qué este pueblo se mantiene, oiga, reincidiendo? ¿Por qué? Porque es su reincidencia tan resistente. Ellos se agarran del engaño y rehúsan volver a la verdad que es la Torá. Lo que nos dicen ahora, ¿verdad? No, pero que yo tengo la verdad, ustedes no tienen la verdad. Bueno, sentémonos, platiquemos, dialoguemos y vamos a ver. Amén. 8:6 de Jeremías dice: yo escuché atentamente, pero ellos no hablaron con ninguna rectitud. Nadie se arrepiente de su perversidad, diciendo: ¿qué he hecho? Cada uno corre en su propia dirección como caballo que se lanza a la batalla. Amén. Así son muchos corren y empiezan a hablar que nosotros no sabemos nada. Amén. Y con el conocimiento de la Emet, de la verdad, del Elohim de Israel. ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Amén. Esto quiere decir que todo el mundo ha sido engañado por el reemplazo. Oiga, reemplazaron la Torá por la Biblia que hoy tienen en la actualidad. Con la Biblia, y en vez, oiga, más de 7,000 veces han plagiado en todas las traducciones, más de 7,000 veces, oiga, plagiaron el nombre de Yahweh por los títulos de Jehová, Dios, el Señor, el Baalí y todos esos títulos, más de 7,000. Por eso, oiga, plagiaron la instrucción de la Torá por las Biblias. ¿Ven? Yahweh entrega la Torá a Israel en el monte Sinaí. Éxodo capítulo 20. ¿Qué les entregó en el monte Sinaí? La Torá. Pero, ¿y Torá cómo se dice en el español? Instrucción, enseñanza. Ordenanza, amén. Sencillo. Se le entregó instrucción a un pueblo, una enseñanza para que Israel se mantuviera firme, caminando en rectitud, caminando a través de ese camino que el Elohim de Israel ya había trazado para un pueblo, y ese pueblo es Israel. Amén. En 1947, a la orilla del Mar Muerto, en las cuevas del Qumran, se encontraron una vasija que contenían unos rollos escritos en hebreo. Amén. En 1947, en las cuevas del Qumran, esto no lo sabe la gente. ¿Sabe por qué? Porque solamente le están proyectando, oiga, un evangelio, una doctrina, que solamente están bendecidos, prosperados y en victoria, y quebrantando toda la escritura. 14:15 del libro de Yahanán, Juan dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y qué es guardar los mandamientos? Pregúntele usted a alguien y usted guarda el día de Shabbat. ¿Y qué es eso?
El día de reposo, no. En la cruz Él clavó la ley y ahora todos los días son los días de reposo. Ese es el engaño, el lazo del cazador, de la doctrina de reemplazo. No, mi amado, oiga, un misbot es un misbot. El dador de la vida dice que guardaba el día de reposo en el Nuevo Testamento. Y allá, oiga, en el capítulo 20, el cuarto mandamiento es: guardarán Shabbat. Pero observe, antes que la Torah se diera, el Shabbat ya existía. En el capítulo 2, 1 y 2 del libro de Bereshit, mal llamado Génesis. En el principio de la creación, Yahweh hizo los cielos y la tierra, ¿sí? Y al primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día, el sexto día, y en el séptimo día dice, lo apartó, y dice que lo apartó y le llamó día de Shabbat. Entonces el Shabbat ha existido desde el principio de la creación, y lo guardarán como un pacto perpetuo, dice, por todas sus generaciones, por un pacto eterno. No, pero están en una realidad, estamos en la verdad, pero para estar en la verdad tenemos que guardar lo que la misma escritura o la misma Torah dice que tenemos que guardar. Amén. Seguimos. Se encontraron en 1947 en la Jol de Qur'an, se encontraron unos rollos y escrito en hebreo. No en griego, no en inglés, no en portugués, no en español, sino que, oiga, se encontraron en un idioma, en una lectura en hebreo. El dador de la vida es hebreo. Él habla hebreo. Se comunica con su pueblo a través del hebreo. La salvación proviene a través del hebreo. Todo apunta a quién, al dador de la vida. Amén. Te pongo atención, ¿verdad? Después le voy a preguntar. Veo que me está durmiendo ahí usted. A dormir vino. Por eso hoy en día se maneja una Biblia romana elaborada, oiga, elaborada una Biblia greco-romana, y como elaborada, oiga, se elaboró, vamos a poner los personajes por quienes fueron elaboradas las Biblias, oiga, y fueron elaboradas después que el dador de la vida, Yahshua, volvió y retornó a Alaba Yahweh. De ahí para allá empezaron a salir las Biblias. Amén. No antes, fue después. Uno de los famosos que elaboraron las Biblias a nivel mundial, oiga, fue Platón, Jerónimo, Dominiciano, Nerón, Adriano, Maximiliano, dice, Liciano, oiga, Mayencio, dice, uno de los más grandes a nivel mundial que se conoció, quien metió lo que es, oiga, el cristianismo a nivel mundial, un famoso, muy famoso que se hizo y fue llamado Constantino. Constantino fue un emperador, oiga, todos estos personajes fueron emperadores romanos quienes plagiaron la Torah del hebreo al griego. Y de ahí para acá, oiga, quitaron la esencia del nombre de Elohim de Israel y pusieron los nombres de los ídolos falsos de las naciones. ¿Ven? Amén. Constantino, quien introdujo, oiga, uno de todos estos lectores que estamos leyendo acá ahorita, fueron los que empezaron a meter lo que era la Vulgata Latina en el 345 al 419 después de Yahshua. Empezaron a elaborar las traducciones de las Biblias. Y la primera que salió del hebreo al griego fue la Vulgata Latina. ¿Sí? Para desviar al ser humano de la comunión con Yahweh. Lo hicieron con un propósito. ¿Quién puso los nombres? Oiga, ¿quiénes fueron los que pusieron los nombres de Dios, Jesús, Señor, Jehová? Oiga, del idioma hebreo al griego pagano, en el 313
sale la teología de reemplazo por la iglesia cristiana a la oposición, oiga, a la posición de Paulino, el teólogo de la mitología idolátrica pagana. En el 313, oiga, surgió lo que es la teología del cristianismo. Nuestro Elohim no es teólogo, porque la teología, oiga, viene de lo que es la hechicería, lo que es la magia. Nuestro Elohim no tiene ninguna comunión con las tinieblas. Amén. Después del 315 sale la teología del reemplazo por la iglesia cristiana a la oposición de Paulino, el teólogo en mitología idolátrica pagana. De acá empieza una cruel guerra para los yahudí, para nuestros hermanos los judíos, hasta vencer, oiga, hasta vencer, dice, con ayuda de los doctores de las iglesias eruditos, llenando de calumnia contra Israel, haciendo creer que ellos eran los herejes y ellos eran los apóstatas. Fue cuando Israel empezó a irse, oiga, a irse para la cueva del Qumran, cuando Israel empezó a irse, a huir de esas personas, porque estaban helenizando a Israel. Estaban haciendo que Israel olvidara a Yahweh, dejaran Torah y volvieran a la Biblia a adorar esos ídolos de las naciones. Y por no haber cedido a Israel, ¿sabe qué pasó? Los ejecutaron, dice, oiga, en la hoguera, los mataron, los asesinaron. Los que murieron ahí no fueron evangélicos, no fueron cristianos, no fueron mormones, no fueron testigos, oiga, no fueron católicos. Los que murieron, oigan, en las hogueras allá, que hubo una persecución que le llaman la Inquisición, no fueron religiosos, sino que quienes fueron los que murieron fue el pueblo de Israel, fue el pueblo de Yahweh, por no aceptar a Jehová, a Jesús, a Dios, por no aceptar a los ídolos de las naciones. Ellos pagaron el precio, llegaron al final y se mantuvieron firmes. Amén. Pero también hubieron muchos también que retrocedieron, ¿verdad? Por temor a morir. ¿Sí? Así como hay en la actualidad muchos, ¿verdad? Pero que fíjese que si yo digo eso, me van a matar o me van a hacer algo. Para mí, dijo Shaul, el vivir es ganancia, y el que yo duermo, dijo, también es ganancia. Sea que vivamos o sea que durmamos, somos de Yahweh. Pero haciendo la voluntad del Abacados, haciendo su palabra, cumpliendo su palabra, haciendo su voluntad, ¿qué nos pasará? Nada, ¿verdad? Amén. A partir de estas fechas, empezaron a desviar al humano, a adorar a sus ídolos paganos entre las naciones, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. En 1518, Galatino, llamado impropiadamente como Pedro Galatino, un italiano franciscano que llegó a ser el confesor del Papa Leo X, publicó en una obra Arcanis católica, Veratitas, sobre el secreto de la verdad universal torcida. Oiga lo que este personaje de Galatino vino diciendo. Oiga, él sabía legalmente, sabía que la verdad la habían torcido. Él estaba consciente que la verdad la habían torcido. Pero hoy estamos